oración y vamos a estar viendo la oración. Pero hoy vamos a hablar de la oración que hizo o el modelo de la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó. Vamos a aprender una cosa que a lo menos yo en lo que llevo de cristiano no había visto en este modelo de oración. Algo muy interesante y creo que el Señor nos va a hablar. ¿Cuántos están listos y han dispuesto su corazón para que el Señor hable? ¿Amén? Entonces Dios nos va a hablar. Yo sé que la palabra de Dios dice que Jesús está muy interesado en que sus seguidores aprendamos a cómo orar, ¿sí? Es básico, es fundamental. Hasta el día de hoy, el orar es algo vital para el Hijo de Dios o para el seguidor de Cristo. Es algo muy importante. Nosotros nos llamamos casa de oración, ¿verdad? Y hay veces tenemos la oración como algo que no practicamos, pero la intención y el propósito de estas enseñanzas es eso. Y ahorita lo voy a recalcar. Si ponemos atención en las tres enseñanzas del capítulo 6 al principio, cuando Jesús habla del cómo dar, que ya lo vimos, habla del cómo orar y también habla del cómo ayunar. Pero Jesús hace más énfasis en la oración. Usted vea los versículos y él hace mucho más énfasis en la oración. ¿Por qué? Por eso mismo, porque está muy interesado en que nosotros aprendamos a orar. Yo le doy muchas gracias a Dios por este medio que Él puso para comunicarnos con Él, ¿sí? Mire, ningún otro Dios pensó en esto. En la antigüedad los dioses eran temidos, ¿sí? Por eso se les alababa, porque se temía el que se fueran a castigar. No nuestro Dios. Nuestro Dios quiere tener una intimidad con nosotros. ¿Amén? Hay dos cosas, hermanos, en la vida de todo discípulo, de todo cristiano, que fundamentalmente prueban si nosotros somos verdaderamente espirituales o no. Dos cosas que la Biblia nos enseña por toda la Escritura, ¿sí? Dos cosas que los hombres y las mujeres de Dios tienen en común siempre. Y es una característica que tanto hombres como mujeres de Dios tienen: la oración y el estudio de la palabra de Dios. Usted dígame un nombre famoso de algún predicador, de algún evangelista, de algún misionero, ¿sí? Famoso por el logro que Dios, la manera en que Dios lo usó y alcanzó almas. Y esos hombres, esas mujeres oraron, conocían la palabra de Dios. Es un distintivo. Entonces, es una verdad que si conocemos la palabra de Dios, también vamos a saber orar más eficazmente. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a saber cómo orar. Y no estoy preguntando, hermanos, o enseñando qué es más importante, la oración o el conocimiento de la palabra de Dios. No me quiero meter ahí, porque la enseñanza de la palabra de Dios, de la oración y del estudio de la palabra de Dios es paralela. No compiten entre sí. No se trata de eso. Y si Dios no hace esa comparación, pues nosotros mucho menos la debemos de hacer. Pero surge una pregunta: ¿cómo aprendemos a orar? ¿Cómo aprendemos a orar? Bueno, con el estudio de la palabra de Dios. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Y en estos días vamos a estar hablando de esto, de cómo orar. Y vamos a ver algo maravilloso. Vamos a Mateo 6:9 para entrar en los versículos que vamos a ver. Mateo 6:9, Reina Valera 60. Mire, está hablando Jesús, dice ahí lo tiene enfrente, dice: vosotros pues oraréis así. Nos está hablando a nosotros, a sus seguidores, a sus hijos. Y nos está diciendo que vamos a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bien, este es un modelo de la oración, hermanos, que Jesús
en este modelo resalta 7 cosas y enseña 7 cosas. Pero nada más es un modelo. No se trata de una repetición. Nosotros lo debemos de aprender, claro, así como aprendemos otras partes de la escritura, y lo debemos de memorizar y recitar, pero no como una oración que tenga algún cierto tipo de efecto, no. Es para nuestro conocimiento, es para nuestra guianza, es simplemente un modelo, pero es el modelo más grande para la oración que el Señor nos enseñó. ¿Están listos? Bueno, déjenme aclarar algo y quiero decirles algo. Nunca va a ser mi intención y jamás estará en mi capacidad como hombre o como pastor explicar este texto en su totalidad. Este texto tiene mucho que dar. Precisamente ayer estaba hablando con uno de los varones, porque estamos teniendo una serie de los varones a las 7 de la mañana los sábados, pues es como se nos acomodó. Y él me decía, este texto lo he visto muchas veces, pero hay más siempre de la palabra de Dios que nos enseña. Y usted sabe por qué es, ¿verdad? Porque dice la Biblia que la palabra de Dios es viva, tiene vida y es eficaz. Entonces no es mi intención explicar todo el texto y decir lo que yo les explique eso es, no, jamás va a ser así. El propósito de esta enseñanza es que nos catapulte, por así decirlo, nos motive a orar, nos haga libres de esas trabas que tenemos para orar, ¿sí? De esos ideas o pensamientos erróneos. Entonces, esta es la meta, hermanos, de estas enseñanzas, que por medio de estas predicaciones anhelemos ir a Dios en oración. Bien, antes de entrar al texto, primero quiero darles algunos datos muy importantes de cómo veían los judíos la oración. ¿Por qué los judíos? Hermanos, porque hay veces pensamos que los judíos nada más son cosas malas, no. También hay muchas cosas buenas, muchas cosas que rescatar, muchas cosas dignas de imitar, ¿sí? De los judíos. Entonces, ¿por qué digo importantes? Porque los judíos como pueblo de Dios, como nación, tenían una enseñanza y una cultura, una manera de orar. Ahora, si usted conoce un poquito de la cultura de los judíos, el Señor les indicaba a él que a sus hijos les deberían de repetir una y otra vez la palabra de Dios. Y era algo que hacían constantemente. Era algo que ellos entendieron y adoptaron y practicaban. Entonces, en los judíos había la creencia, una de las creencias era de que Dios verdaderamente quería que ellos oraran. En un verdadero judío. Yo sé que hemos estado hablando de los escribas y los fariseos, de aquellos que se perdieron buscando la gloria del hombre y la alabanza del hombre, sí, pero no, había verdaderos judíos. Siempre en las iglesias, siempre hay remanentes, siempre hay gente que verdaderamente busca a Dios, que verdaderamente viene con un corazón sincero a que Dios le hable, a que Dios le ministre, siempre. Y había judíos así. Pero mire qué curioso, su creencia del pueblo judío, de esos verdaderos judíos, era que Dios verdaderamente quería que ellos oraran. Yo le pregunto, ¿cuántos saben eso de nosotros como hijos de Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo? Ellos era algo que tenían en sí mismo de decir, Dios quiere que yo ore. Y un judío tenía esta convicción de que Dios quería escuchar sus oraciones, ¿sí? No tenían duda de eso. Ahora, estas convicciones venían de la palabra de Dios. Y de ahí salieron estas creencias. Ellos las basaban en muchos versículos que están en los Salmos, sobre todo, de que Dios anhelaba que ellos oraran a Él, que le buscaran, ¿sí? Por ejemplo, el Salmo de David, en el Salmo 145, 18, dice, siempre estás cerca de los que te llaman con sinceridad. Y eso es algo hermoso, porque Dios, el Dios del universo, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, tiene el anhelo de que nosotros nos acerquemos a Él con sinceridad.
Y esa era una creencia de los judíos. Dice el versículo 19, tú atiendes los ruegos de los que te honran, les das lo que necesitan y los pones a salvo. Todos estos versículos, todos esos salmos que ellos atesoraban, ¿sí?, incrementaba su anhelo, incrementaba su deseo de buscar a Dios en oración. De buscar a Dios en oración. Siempre estás pendiente de todos los que te aman. El Salmo 91:15 dice, me invocarán y yo les responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esto es una promesa de Dios para aquel que le busca. Qué hermoso, ¿no? Así, ¿quién quiere orar? Yo creo despertaba ese anhelo por buscar a ese Dios que estaba al pendiente de nuestra vida, que cuidaba de nosotros. Despierta. Todas estas escrituras entonces los llevaban a tener la convicción de que Dios quería escuchar sus oraciones. Era una convicción que había en los judíos verdaderos. ¿Usted tiene esa convicción, hermano? ¿Que Dios quiere escuchar sus oraciones? Deberíamos de tenerla, porque es lo que enseña la palabra de Dios, ¿sí? Y por eso para ellos, para los judíos, era muy importante la oración en sus vidas. Era muy importante, era algo que ellos practicaban constantemente en sus vidas. El Salmo 65:2, por ejemplo, dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Yo quiero animarle a que medite un poquito en esto. Dios está atento a nuestras oraciones. Dios nos escucha. Dios sabe nuestras necesidades. Y en Él podemos encontrar ese refugio. En Él podemos encontrar esa esperanza. En Él podemos buscar esa salida, ¿sí? Preguntar por esa guianza. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Entonces, otra cosa que también los judíos creían, que la oración debería ser constante. Eso era una creencia que lógicamente sacaban del Antiguo Testamento, y ellos decían, la oración debe ser constante. Y mire, ellos evitaban a toda costa que la oración fuera más constante solo en los tiempos de la necesidad o de la desesperación. Este era un principio que ellos manejaban. Ellos decían, mi oración no puede ser más constante en los tiempos de necesidad. ¿Por qué? Porque ellos tenían el entendimiento de que en todo tiempo ellos necesitaban a Dios. Entonces, hay veces en nuestra cultura se nos enseña diferente, ¿verdad? Cuando ya estamos en aprietos es cuando buscamos a Dios. Pero no debería ser así, porque Dios está al alcance de nosotros todo el tiempo, hermanos. Dios está disponible las 24 horas de todos los días, 24/7 como dicen, ¿verdad? Bueno, ellos tenían este dicho en sus escritos. Es un escrito que decían ellos, decía, honra al médico antes que lo necesites. Honra al médico antes que lo necesites. Lógicamente poniendo a Dios como médico. Pero ¿por qué tenían este dicho? Si nos ponemos a pensar un poco en este dicho, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque los enfoques más comunes, por ejemplo, en la medicina, son el enfoque, hay varios enfoques, pero en la medicina son el enfoque curativo y el enfoque preventivo. ¿Sí o no? El preventivo está centrado en evitar que las personas se enfermen. Y lo podemos asimilar con la oración. ¿Cuál es la oración preventiva, hermanos? La que es constante, ¿no cree? La que constantemente estamos poniendo nuestro corazón al descubierto con el Señor, nuestros pensamientos, estamos llevándole nuestras necesidades, poniendo nuestras aflicciones, ¿sí?, en su presencia constantemente, poniendo en sus manos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestro esposo, a nuestro trabajo. Esa es la oración preventiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando venga el momento de la necesidad, ¿sabe qué va a pasar con nosotros? Vamos a estar confiados, porque tenemos esa relación con Dios. Vamos a estar confiados de lo que venga, no importa, porque Dios tiene una relación con nosotros, porque nosotros hemos cultivado una relación con Dios. Y está el enfoque curativo, está entonces que este enfoque está enfocado en tratar las enfermedades. Ya está la enfermedad, ahora trata los síntomas y la manera de curarla. Y es triste, pero dígame sí o no, que nosotros como cristianos a veces tenemos este enfoque
el enfoque curativo en la oración. Hasta que no nos pasan las cosas, vamos con Dios, ¿verdad? Vamos con Dios. Bueno, para un judío su cultura no era esa. Ellos se guardaban de que no nada más en la necesidad, en los problemas, en las circunstancias de la vida, se arrojaran a orar. No. Porque ellos cuidaban eso. Ellos decían, no solo ores cuando venga la desgracia, porque tus oraciones serán solo llamadas de emergencia, sino que sea una conversación ininterrumpida, construida alrededor de tu vida diaria de comunión con Dios. Esta es una invitación de parte de Dios, hermanos. Dios quiere tener una relación con nosotros constante en oración. Y vamos a ver las diferentes formas de orar, pero no estoy hablando de que nos hinquemos y cerremos nuestros ojos, o que vayamos manejando y levantamos nuestras manos y cerremos los ojos. No, es una conciencia. Es una conciencia de estar orando, de estar suplicando, de estar poniendo las cosas en las manos de Dios. ¿Sí? Pregunta, ¿cuántos aquí van al médico? La mayoría, ¿va? Los jóvenes no, yo estoy seguro que no van a levantar las manos, pues están jóvenes. No van mucho al médico, no les duele nada. Se levantan y se levantan como resortes, ¿verdad? Nosotros ya nos levantamos con cuidado, ¿verdad? A ver qué nos duele. O qué nos torcimos en el sueño. Bueno, ¿solo cuando se enferman van al médico o también a sus chequeos recomendados? Porque pues aquí entra, ¿no? La medicina curativa o la medicina preventiva. ¿Sabían que hay chequeos que vienen con la edad? Yo creo ya lo sabemos, ¿verdad? Hay chequeos que vienen con la edad. Y a los que no les gusta ir al médico, que piensan que son quinceañeros de toda la vida, tienen un trabajo, les cuesta trabajo aceptarlo. Yo les pedía la oración porque lógicamente llegó ese tiempo para mí, ¿verdad? En la semana antepasada, antes de salir a Puerto Vallarta a visitar a mi familia, visitar a nuestra familia, pasé por un chequeo de esos. Y me decía el doctor, este es un chequeo que todos hacen. Y decía, pues yo me siento bien, no creo que tenga nada. Es algo que tienes que hacer para prevenir. Entonces, todos hermanos, tenemos chequeos que vienen con la edad. Pero también sabían que hay chequeos médicos que vienen con el tipo de trabajo que haces. Vienen con el tipo de trabajo que haces. Por ejemplo, yo tengo un chequeo cada 2 años de todo, porque manejo trailers. Entonces el estado de Colorado, cada 2 años es constante, me manda llamar a un chequeo general. Revisan la vista, revisan todo para que esté en buenas condiciones. Entonces, con la etapa de nuestra vida, hermanas, ¿qué pasa? Bueno, cuando nosotros establecemos una relación de comunión con Dios en la oración, son como los chequeos. Mire, ¿cuántas veces tuvieron que ir al médico con sus hijos en el proceso de crecimiento? Ya se les olvidó, ¿verdad? Muchísimas. ¿Cuántas vacunas? Ya se nos olvidó, ¿verdad? Y eran de 3, de 4, de 5, de 6. Y salía el pobre niño llorando, ¿verdad? Pero eran constantes, eran calendarizadas, ¿sí o no? ¿Sí? Eran calendarizadas. Entonces, ¿por qué lo hacíamos? Porque ayudaba a la prevención. Se presentaba, se facilitaba si algo estaba mal. Si encontraban algo, lo encontraban a tiempo, porque constantemente estábamos llevando a nuestros hijos. ¿Sí? Bueno, mis hijas, me dijo la doctora, tiene el pie chueco, pero no te preocupes, cuando crezca se le va a enderezar. No, yo como papá ya quería ponerle piernas biónicas, ¿verdad? ¿Las ha visto? Así con tubos alrededor. Me dice la doctora, no, tranquilo. Yo sé lo que te digo, yo soy la experta aquí. Entonces, esos chequeos previenen, hermanos. Bueno, así los judíos consideraban la oración, ¿sí? Que debería ser constante para abarcar cada etapa de nuestra vida o de su vida. ¿Verdad que los que tienen hijos pequeños ni siquiera se les ocurre orar por sus nietos? Digo, cuando estábamos en ese ajetreo de los hijos de los 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, no estábamos pensando en los nietos. Orábamos para que si se caía no se quebrara la mano.
o que se comiera todo, o que no se metiera esto a la boca. Nuestras oraciones eran diferentes, ¿sí o no? El judío veía la oración de esa manera, como una etapa de vida, como una etapa de la vida. Entonces, por eso la oración la tomaban como una relación que se construía con Dios a lo largo de la vida. Esa era una creencia en ellos, que tenían bien cimentada, hermanos. Y esta es una creencia que Dios quiere que depositemos en nuestro corazón. Que no vengamos a Dios nada más cuando lo necesitemos. Está bien que vengamos a Dios en la necesidad, no estoy diciendo que no. Dijo Pedro, ¿verdad? ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Pero Dios no nada más recibe llamadas de emergencia, hermanos. No. Tenemos que aprender a orar y a tener esa comunión con Dios a lo largo de nuestra vida, en las diferentes etapas de nuestra vida. Entonces, en sus oraciones también incorporaban ciertos elementos que sacaban de los salmos. Por ejemplo, ellos bendecían a Jehová. Ese salmo que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Ellos practicaban eso en sus oraciones. Y muchos otros, algo que siempre incluían en sus oraciones, hermanos, eran las acciones de gracia. Las acciones de gracia. Y Pablo nos lo enseña, ¿verdad? En las cartas. Pero los judíos siempre incluían las acciones de gracia. ¿Saben por qué? Porque tenían este pensamiento. Ellos pensaban así, decían: todas las oraciones algún día no serán necesarias. Piensen esto. Todas las oraciones algún día no serán necesarias, a excepción de la oración de agradecimiento. Porque vamos a estar en la presencia de Dios, decían ellos. Entonces, ya no vamos a necesitar nada, ya no vamos a padecer nada, ya no vamos a tener. No, Dios, vamos a agradecer nada más con nuestras oraciones. Y es cierto, hermanos, algún día ya no tendremos que pedir nada. Solo tenemos que agradecer por todo. ¿Sí o no? Agradecer por todo. Tenían una conciencia de la santidad de Dios al orar ellos. Miren, ¿por qué les digo esto? Porque esto fue antes de que Jesús enseñara el Padre Nuestro. Y esto era algo que estaba en los judíos, que ellos practicaban. Por ejemplo, la conciencia de santidad de Dios al orar. Ellos creían que al acercarse a Dios en oración, si su corazón no estaba dispuesto a obedecer a Dios, mejor no oraban. Porque ellos sabían que al ir delante de la presencia de Dios, lo que Dios les dijera, tenían que hacerlo. Tenían que hacerlo. Entonces se forzaban a practicar la oración. Ahora sí que a checar, ¿no? Que Dios checara su vida, que Dios los revisara, que Dios los examinara. ¿Se acuerdan del Salmo 119? Dice el salmista: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Pero por qué? Porque se acercaba confiando en que Dios lo iba a guiar, que Dios le iba a decir lo que estaba mal. Y esa era una conciencia. Todos estos principios muy buenos que mantenían en la oración, mantenían su oración pura, mantenían su oración fresca, ¿sí? Por eso en sus oraciones también pedían perdón por sus pecados, porque sabían que no se podían acercar a Dios con pecado. Hermanos, nosotros no podemos burlar a Dios. Nosotros creemos, pero los burlados somos nosotros mismos. No podemos venir delante de Dios con pecado y pretender que no pasa nada. No se puede, es imposible. El Salmo 15 pregunta el salmista: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Se acuerda? Lo cantamos aquí. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Dice: ¿quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad, hace justicia, habla verdad en su corazón, no calumnia con su lengua. Y todo esto estaba presente en la vida de los judíos cuando oraban. Era una práctica, era una creencia. Otra cosa que me llamó mucho la atención al estudiar sus creencias sobre la oración es que ellos creían que la oración debía ser desinteresada. Desinteresada. Escuche, ponga atención, porque yo veo que en esto nosotros fallamos como hijos de Dios, como hijos de Dios y en la iglesia. Y ahorita vamos a aprender algo que tal vez usted no había aprendido en esta parte de la palabra de Dios. Los judíos tenían un sentido de comunidad, y una conciencia en sus oraciones como nación. Por eso su identidad
era y es única, porque ellos se veían como un todo, no eran individualistas. Sus oraciones estaban vinculadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se limitaban a lo individual, no eran individualistas. Le pongo un ejemplo de una oración que encontré muy interesante. Miren, esta era una oración que hacía los rabinos o los judíos que oraban, pero es una oración muy específica. Ellos decían, esta es una oración que ellos hacían, decían: no escuches, oh Señor, la oración del viajero. Así empezaba la oración. Ahora, nosotros cuando vamos de viaje, yo lo hice, ¿verdad? Cuando vamos de viaje, ¿qué pedimos en nuestras oraciones? O cuando vamos de vacaciones, cuando viajamos: lléveme, tráigame con bien, guárdeme del peligro, Señor, guárdame del peligro, Señor. Todo eso, ¿verdad? Pero una de las cosas que también pedimos es: Señor, que no llueva. ¿Sí o no? Porque voy a la playa, Señor. Que no relampaguee. Señor, si voy a las montañas, que no nieve, Señor, porque van a cerrar el 70 y me voy a quedar atorado. Que no venga un tornado, un ciclón, ¿sí? Entonces, que el clima esté bonito, que haya un buen tiempo para nosotros, ¿sí o no? Sí lo pedimos, ¿sí? Señor, ya me voy de vacaciones, cuídanos, guárdanos, accidentes, maldad, del pecado, líbranos del peligro. Pero, Señor, te pido que, y pedimos, dígame sí o no, pedimos para que todo nos salga bien, hasta los ángeles vengan ahí tapándonos la lluvia, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? Porque la oración se trata de nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, en aquellos tiempos, hermanos, la gente viajaba a pie, ¿se acuerdan? Y cuando emprendían su viaje, el viajero hacía esta clase de oraciones como nosotros ahora, ¿sí? Te pido por un tiempo un cielo claro, que no llueva, Señor, que no nieve, que no haya tempestad. Bueno, que sea un viaje fácil. Los rabinos decían, y empezaban así la oración, los rabinos decían: Señor, no escuches esa oración. No escuches esa oración, porque se trata de una persona en un solo viaje que ora por un día despejado, y todos en esa parte del mundo saben que a lo mejor sus cultivos necesitan lluvia. ¿Ve qué diferente? ¿Verdad? ¿Pero qué hacemos nosotros? Aquí hay, se los he dicho ya en otras ocasiones, pero aquí ese es el tema de conversación, ¿verdad? Llegas a algún lugar y el clima, que nevó, que no nevó, que llovió, que está muy seco, que está muy frío, que no está frío, que está caliente. Y lo mejor del clima, ¿sabe qué es? Que nosotros no lo controlamos. Eso es lo mejor del clima, lo controla Dios. Entonces, ellos decían: Señor, no hagas algo por alguien que estropee lo que se debe hacer por la mayoría. Esas eran sus oraciones de los judíos, ¿sí? Esa oración tiene una visión más amplia, ¿sí o no? Porque nuestras oraciones, incluso en el día de hoy, hermanos, están centralizadas en nuestras necesidades, ¿sí o no? Bueno, los judíos no oraban así y no oran así. Oran como una comunidad, como un pueblo. Señor, haz lo que es mejor para tu pueblo. Haz lo que es mejor para tu pueblo. Y vamos a aprender eso el día de hoy. Vamos a aprender a orar como iglesia, como su cuerpo en Cristo, ¿sí? Hoy en día nos acercamos a Dios con muchos pronombres personales, dice un escritor. Yo, mi, me. Son pronombres personales que hablan de mí. Y nuestras oraciones se vuelven aisladas. Señor, yo te pido. Señor, esta es mi necesidad. Señor, me hace falta. Señor, tengo tantas necesidades. Señor, este problema me aflige. Todo está centrado en nosotros, ¿sí? Y con esta clase de oraciones no abarcamos a todos. Ahorita se lo explico. ¿Sabían que en ocasiones nuestras peticiones personales no encajan con el plan de Dios para su reino? A veces no encajan, hermanos, porque Dios tiene un propósito diferente. Pero si se trata de ti, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer nosotros, tú y yo? Vamos a estar centrados en lo que nosotros queremos, no en lo que Dios quiere, ¿sí? Lo mejor para ti
no es lo mejor para la mayoría, a lo mejor. Pero no se nos enseña con frecuencia eso. Cuando un verdadero judío oraba, hacía esta oración, decía: Señor, haz lo que favorezca tu propósito para tu pueblo, no lo que yo quiero personalmente. Híjole, ¿hemos orado así, hermanos? Señor, haz lo que favorezca en mi vida tu propósito para mi familia. Yo soy el hombre de esta casa, tengo esta obligación, pero obra de acuerdo a lo que bendiga mi familia. Y Dios empieza a moldear tu carácter, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Nada más las hermanas dijeron amén, pues ellas nos ven, hermanos. Los hombres no dijimos amén porque pues preferimos quedarnos callados. Hermana, imagínense una oración así: Dios, haz lo que favorezca en mi vida el propósito para que esta familia sea más santa. ¿Qué haría Dios contigo? A lo mejor por eso estás enferma y no te has dado cuenta. Ni un amén. Si pasa una mosca por aquí, se oye. Les pregunto, hermanos, ¿cuántas veces oramos con esa identidad como iglesia, por ejemplo? ¿Cuántas veces venimos a Dios y decimos: Señor, haznos humildes, enséñanos como iglesia, Casa Oración Denver, danos humildad, danos un corazón sincero cuando nos acercamos a ti. Señor, cuando vengamos a alabarte, que todos dispongamos y tengamos en mente todas las grandezas que has hecho en nuestra vida. Es muy diferente, ¿verdad? La oración. ¿Por qué? Porque estamos pensando en todos. ¿Cuándo oramos cuando un hermano peca o se desvía y oramos: Señor, hemos pecado contra ti, ayúdanos a rectificar el camino? ¿Cuándo oramos así? Porque nosotros creemos que el pecado del hermano es el pecado del hermano y no nos afecta. No, estamos muy equivocados. Como cuerpo de Cristo nos afecta, ¿sí? Nos inhabilita, nos incapacita, hermanos, porque ese miembro no tiene la misma función. ¿Cuántas veces decimos: Señor, guarda nuestro corazón de la arrogancia, ayúdanos a ser sabios en nuestros trabajos? Y cuando oramos pasamos como iglesia, hermanos, ese sentido de comunidad. Por eso las oraciones hoy en día están más centradas en nosotros, ¿sí o no? Centradas en nuestras necesidades. En la oración que nos enseña Jesús, mire, este dato me conmovió, me hizo reflexionar acerca de mi vida de oración. Yo sé que y no lo digo para vanagloriarme, no, hermanos, yo oro normalmente por las familias en Casa de Oración. Hay veces cuando me preguntan, dices: ¿cuántos miembros tienes? Yo siempre digo familias. A veces digo 13, a veces 15, a veces ya no los veo por 2, 3 meses, a veces digo 11. No, pero yo siempre oro por las familias, ¿sí? Pero en la oración de Jesús enseña de Mateo 6:13, los versículos que leímos, escuchen, no encontramos pronombres personales. Se lo explico ahorita. No encontramos pronombres personales en la oración modelo de Jesús. Fíjese, los pronombres aquí son plurales. Dice: Padre nuestro. No dice Padre mío, ¿verdad que no? Es plural. El pan nuestro, dámelo, no. Dice: dánoslo. Ah, qué diferente, ¿verdad? Pero como que no vemos esto en la oración que Jesús nos enseña, ¿sí o no? Como que estamos cegados, porque hemos aprendido a orar para nosotros, para nuestras necesidades nada más. Perdónanos nuestras deudas. La deuda que tu hermano tiene es tuya también. No estoy diciendo que le ayudes a pagar, no, estoy diciendo que le ayudes a orar. El pleito que hay entre hermanos hay veces es nuestro, hermanos. Es nuestro porque nos afecta como iglesia. ¿Ven qué distinto? ¿Ven que tiene otro sentido? ¿Ven que tiene otro poder? Pero esta es la enseñanza de Jesús. Y qué curioso que no lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos cegados. Estamos ensimismados.
a nuestras necesidades, a lo que nosotros queremos. Nosotros, ¿qué dice? Perdonamos. Nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está hablando en plural, hermanos. Es la oración modelo de Jesús. No nos metas en tentación. Es un plural, ¿se fija? Y esa es la oración modelo. Más, líbrame. No, líbranos. Líbranos. Señor, el hermano está tomando una mala decisión. El hermano Pancho Pantera está tomando una mala decisión. Líbranos de esa mala decisión. Qué distinto, ¿no? Qué distinto. El día de hoy hemos desarrollado una oración egocéntrica, hermanos, que no es bíblica. No es la oración que Jesús enseñó. Pero podemos volver al modelo que el Señor está enseñándonos. No es bíblica, ¿por qué? Porque nos centramos en nosotros mismos, ¿sí o no? En nuestras necesidades, en lo que yo quiero, en mis afanes, ¿sí? ¿Y sabe qué pasa con eso? Nos aislamos. Los unos de los otros, nos aislamos. No nos comunicamos, no sabemos lo que pasa en la vida del hermano, no llevamos las cargas los unos de los otros cuando eso es un mandamiento. ¿Sí? La oración entonces de los judíos verdaderos era una oración desinteresada, y se mostraba que era una oración desinteresada porque no hablaban del yo, de sus necesidades. ¿Sí? Esta oración buscaba lo que era mejor para todos. ¿Se imagina que nosotros oráramos así? Buscando lo que es mejor para todos. ¿Cómo oraríamos, hermanos? Señor, danos más tiempo para servirte. Señor, pon el anhelo de nuestro corazón de evangelizar, de traer a los perdidos. ¿Sí o no? Pero es una oración general, en donde todos tenemos un mismo propósito. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver, pero la oración no se trata de nosotros. Y ahorita lo vamos a ver, es una enseñanza que está aquí, pero hay veces se nos pierde. Está dirigida entonces la oración, que no es egocéntrica o que es desinteresada, a una fe general de la iglesia, de la familia de Cristo, del cuerpo de Cristo. No se trata de un individuo, ¿lo ven? En las oraciones, no. No aísla la necesidad de alguien y se olvida de cómo afecta a los demás, no. Otra característica en las oraciones de los judíos es que eran constantes, perseveraban en la oración, y es algo que Pablo enseña, por ejemplo, a los romanos: sean constantes en la oración. A los tesalonicenses les dice: orad sin cesar. Sí, bueno, esto hacían los judíos, esta era su cultura. Pero la característica que sobresale en la oración de un verdadero judío era su humildad a orar. Le digo por qué. Un verdadero judío al orar se sometía, se lo voy a repetir otra vez, se sometía a la voluntad de Dios, se sometía a lo que Dios dijera. Y la mejor ilustración la encontramos en Jesús, ¿sí o no? Cuando Jesús estaba a punto de ser entregado, dice la Biblia que él, puesto de rodillas, oró y le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Se sometió y nos lo dejó aquí plasmado para que nosotros imitemos, ¿sí? La oración verdadera lleva este elemento siempre, un sometimiento a la voluntad de Dios, y los judíos lo sabían. Todos estos elementos, hermanos, debían estar presentes en la oración de todo judío, pero algo pasó. Por eso Jesús les reclama y les dice: hey, ustedes hacen show, ustedes oran porque quieren ser vistos por los hombres. No es así. Se perdieron. Los verdaderos judíos, lo que ellos de antaño, de hace años, practicaban, creían y practicaban, hermanos, se perdió. Pero estas eran nada más algunas de las creencias de los judíos al orar. Les pregunto, hermanos, con esto, unas pocas creencias, son muchas, pero nos vamos a pasar toda la noche aquí. ¿Pueden ver la similitud del Padre Nuestro en la oración? Por eso Jesús dijo al principio en el Sermón del Monte, ¿sí? No vine a abrogar la ley, no, yo no estoy en contra de la ley, no, vine a cumplirla. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra de Dios.
Ahora, esta oración del Padre Nuestro, hermanos, no es algo para repetir. Les digo otra vez, sí es bueno que la memoricemos, pero no es una práctica para conseguir algo, una repetición. No lo es, no lo enseña así la palabra de Dios. Porque si ustedes se fijan, Mateo 6:7 dice, orando no uséis vanas repeticiones. No uséis vanas repeticiones. No la usemos como una oración, repitiéndola una y otra vez para conseguir un propósito de parte de Dios. No, no. Más bien, memoricémosla para saber, ¿sí?, cómo orar. Esta oración no se enseña en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Usted no la va a ver en el libro de Hechos, no la va a ver con los Gálatas, no la va a ver en 1 de Pedro, 2 de Pedro. No. ¿Por qué? Porque no era para repetirse, ¿sí? Entonces, es una oración modelo de cómo orar. Entonces, la oración empieza diciendo Padre Nuestro e identifica la relación que tenemos con Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Podemos llamarle Padre Nuestro, ¿sí? Padre Nuestro. No voy a meter mucho en ese concepto el día de hoy, pero vamos a ir viendo cosas muy interesantes. Entonces, después, fíjese, después dice, venga tu reino. Si pedimos su reinado, hermanos, y su reinado se cumple en nuestra vida, entonces Dios reina en nuestra vida, ¿sí? Por eso decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y nos enseña cómo, así como en el cielo se haga, así en la tierra, ¿sí? El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. ¿De quién depende nuestra provisión diaria? De Dios. Me voy a ir rápido aquí. De Dios. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué podemos pedir a Dios que nos perdone, hermanos? Porque nosotros perdonamos, ¿no? ¿Se fija? Ninguno aquí puede pedir perdón a Dios si no ha perdonado a su prójimo. Es un principio bíblico. Ninguno, porque Dios no lo va a perdonar. Y eso está en la Biblia, lo vamos a ver más adelante. Aquí mismo, Mateo 6, ¿sí? Porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Eso es grave, porque hay veces pensamos que nos podemos salir por la tangente y creemos que podemos mentirle a Dios y estamos equivocados. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tenemos una relación donde Él nos guía, Él nos libra, ¿sí? Podemos ver la oración entonces que muestra Jesús desde el ángulo espiritual, en donde Él es nuestro Padre, Él es nuestra familia, vaya. Santificado sea tu nombre, habla de un espíritu reverente. Venga a tu reino, de un espíritu de sujeción. Hágase tu voluntad, de un espíritu de sumisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero entrar en esto. Los primeros tres elementos del conocido Padre Nuestro, por así decirlo, se tratan de Dios, hermano. Y es lo que vamos a ver hoy. Se pone muy bueno. Los siguientes se tratan de nosotros, de la dependencia que tiene el hombre de Dios, ¿sí? La dependencia que tiene el hombre de un Dios. Pero santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Se trata de Dios. ¿Se fija? Se trata de Dios. Bueno, entonces primero es Dios. Ese es el lugar que les corresponde. Dios, eres tú santo, vénganos tu reino, no se trata de mí, hágase tu voluntad, ¿sí? Cuando aprendemos esto y lo tenemos como base en nuestras oraciones, entonces, hermanos, nuestras oraciones van a ser diferentes. Van a ser diferentes. Este es el modelo de la oración de Jesús. Entonces, porque aquí es donde debemos de preguntarnos nosotros, ¿nuestras oraciones van a santificar el nombre de Dios? Piensen en esto, ¿lo que hemos pedido en oración santifica su nombre? Si no es así, nos estamos engañando en que creemos que lo vamos a recibir, porque Dios no va a contestar esas oraciones. Amén. No lo va a hacer. Entonces, si Dios contesta tu petición, es porque esa petición santifica su nombre.
le da gloria a su nombre, le reconoce como Dios. ¿Sí? Ahorita vamos a ver unos ejemplos, no se me desespere. ¿Sí? Cuando venga tu reino, la oración que nosotros tenemos, ¿trae el reino de Dios, el gobierno de Dios a nuestra vida? Es una buena pregunta, hermanos, porque si no es así, entonces Dios no la va a responder. Esa oración la que hacemos va a cumplir su voluntad en nuestra vida, y cada uno debe de responderse. Mire, un ejemplo en la vida de Pablo. Aquí voy a entrar en el ejemplo muy claro. Cuando ora por sanidad, ¿se acuerda que Pablo tenía un aguijón? Algo le pasaba en los ojos, no sabemos, los expertos hablan de muchas cosas, pero vamos a decir que algo le pasaba en los ojos. ¿Sí? Y Pablo, como era judío, él tenía fe. Él tenía fe de que Dios lo escuchaba. Él tenía fe de que Dios podía sanarlo. Él había sido testigo de muchas sanidades. Y él iba confiado delante de Dios. Y oraba y decía: Señor, quítame este aguijón, quítame este dolor, quítame este padecimiento. Él se acercaba confiadamente ante Dios. ¿Sí? Pero ¿sabe qué Dios le dijo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Por qué Dios no hizo lo que Pablo le pidió, hermanos? Ahí les va. Una sanidad en la vida del apóstol Pablo iba a ser bien sobresaliente a todo mundo. Porque Pablo andaba por todo el mundo, andaba como misionero por todos lados. Todo el mundo lo conocía, los carceleros, todo el mundo lo conocía. ¿Por qué Dios no lo sanó entonces? ¿Sí? Porque su nombre no se iba a santificar, hermanos. ¿Saben qué? Ya leyendo la vida de Pablo, ¿sabe qué tenía Pablo, hermanos? Tenía orgullo. Había orgullo en su corazón. Era con lo que él batallaba. ¿Sí? Y si nosotros nos perdemos en decir, ¿por qué no lo sanó? Si los que no fueran creyentes, los que estaban a su alrededor, iban a glorificar a Dios. Sí, pero tal vez Pablo se desviaba. Y su nombre no iba a ser santificado. ¿No te has preguntado por qué hay cosas que Dios no te responde? A lo mejor es porque si te las respondiera, no santificaría su nombre el respondértelas. ¿Sí? Bueno, venga tu reino, hágase en tu voluntad. Bueno, el reino de Dios, hermanos, se manifestaba en la vida de Pablo, porque él se movía por medio de lo que el Espíritu Santo le decía. Ahora, les pregunto, ¿Pablo aceptó la voluntad de Dios? Sí. Entonces, ¿qué se hizo? ¿La voluntad de Pablo o de Dios? Entonces, ¿por qué no aceptamos la voluntad de Dios nosotros cuando no nos responde? Porque queremos que se haga nuestra voluntad, ¿no? ¿Sí o no? Ya se están riendo, eso quiere decir que sí, ¿verdad? Sí. Porque cuando pedimos algo a Dios, ¿cuántos aquí han pedido que sacarse la lotería? Ya, un hermano sincero ya levantó la mano, qué bueno. ¿Sí? Ahora, ¿esa petición va a traer santificación al nombre de Dios? A lo mejor no, por eso no te la he sacado. ¿Se va a mostrar el reino de Dios en tu vida? A lo mejor sacándote la lotería pierdes totalmente tu comunión con Dios y te entregas y te vas a gastar lo que te ganaste. Bueno, otro ejemplo, pero antes déjenme hacerle unas preguntas. Y esto está como más conmovedor. Le hago unas preguntas. El pedir por un niño recién nacido que enferma gravemente de repente, ¿es bueno o es malo? Es bueno, ¿no? Es bueno. Todos nosotros hacemos oraciones. Incluso por los adultos que enferman hacemos oraciones. Eso es bueno. Un niño es inocente, está al inicio de su vida, tiene mucho potencial, tiene un futuro por delante. ¿Cierto? Pero ¿qué si no es la voluntad de Dios sanar al niño recién nacido que enferma gravemente y muere? ¿Qué pasa, hermanos? Es donde incluso nosotros como cristianos batallamos y decimos, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no pasó esto? Tambaleamos a veces o dudamos del por qué Dios no responde la oración. Aquí es donde toma mucho sentido lo que Pablo le decía a los corintios. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo a Dios? ¿Quién sabe lo que es mejor, hermanos? ¿Dios o nosotros? Nosotros pedimos,
pero se va a hacer la voluntad de Dios. Se tiene que manifestar el reino de Dios en nuestras vidas. Se tiene que hacer la voluntad de Dios. Entonces, esto le pasó en la vida de David, ¿se acuerda? Este ejemplo. Su hijo recién nacido enferma y él ora a Dios de esta manera. 2 Samuel 12:16. Reina Valera. 2 Samuel 12:16. Segunda de Samuel 12:16. Reina Valera dice así: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, no en piso, no. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Era el rey, estaba humillado, estaba orando, estaba pidiendo, intercediendo por su hijo. Y al séptimo día murió el niño. Sí. Podemos, hermanos, decir que la oración de David no fue respondida. ¿Por qué? A lo mejor porque no iba a santificar el nombre de Dios. Conocemos la historia, ¿no? ¿De dónde sale ese niño? Nace de una fornicación, de robarle la esposa a un hombre que andaba en la guerra. Pero el niño era inocente. Sí, pero Dios es más sabio que tú y yo, hermanos. Dios conoce el futuro. Y las necesidades que nosotros hay veces pedimos y no son contestadas, deberíamos de aprender a confiar en Él. Porque a lo mejor no se santifica su nombre si se cumple esa petición. Pero nosotros debemos estar atentos a lo que Dios quiere. ¿Iba a venir el reino de Dios a gobernar la vida de David? Tal vez no, tal vez a David se le iba a pasar e iba a tomar ese incidente que pasó con Betsabé, de fornicar con ella, lo iba a tomar a la ligera. Pero Dios tenía otros planes. Y aquí es donde tú y yo debemos de aprender a confiar y a depender de Dios en los planes y los propósitos que Él tenga. Hágase tu voluntad. Les pregunto, ¿Él aceptó la voluntad de Dios? Es lo que debemos de aprender nosotros, hermanos, en nuestras oraciones. A que se hace la voluntad de Dios. No se hace lo que nosotros queremos, se hace la voluntad de Dios. Mire, entonces la pregunta es, ¿nuestra petición, nuestra oración santifica el nombre de Dios? Las oraciones personales que tenemos. Y se fija cómo entonces se van alineando nuestras oraciones al propósito de Dios, no al propósito nuestro. Se van alineando al propósito de Dios. Trae su reino a nuestras vidas. Las peticiones, cuando son contestadas, entonces trae el gobierno de Dios a nuestra vida. Porque a veces pedimos cosas, hermanos, que nos van a alejar de Dios. Pero nosotros pensamos que no nos van a alejar de Dios. Nosotros pensamos que no. Pero yo sé que Dios sabe más que nosotros. ¿Sí? Debemos de aceptar entonces que se cumpla su voluntad. Ahora, estamos aprendiendo que la oración no se trata de doblegar, hermanos, la voluntad de Dios a mis deseos o a mis expectativas. No. Es lo que estamos aprendiendo. Pero esto nos debe de motivar a confiar en que Dios es más sabio que nosotros. La Biblia no está diciendo que no pidamos. No, podemos pedir todo lo que nosotros queramos. Pero entendiendo estos principios, vamos a alinear nuestra manera de pedir al propósito de Dios, a la voluntad de Dios en nuestra vida. La oración es para doblegarme a mí, hermanos, a mí, a ti, a aceptar y a conocer la voluntad de Dios. Ese es el propósito de la oración. Que nosotros conozcamos cuáles son las intenciones de Dios con lo que está pasando en nuestra vida, el por qué. Es muy diferente entonces, ¿verdad? Toma otro significado, toma otro sentido la oración. Este modelo de la oración que Jesús nos enseña es para glorificar a Dios, hermanos. ¿Lo puede ver o no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, ¿qué? Tu reino. Hágase, ¿qué? Tu voluntad. La oración entonces cumple con el propósito de honrar a Dios.
no de cumplir nuestros caprichos. Y es aquí, y es por eso que cuando oramos por un enfermo, por ejemplo, decimos, sabemos que podemos, que puedes sanarlo, Señor. Sabemos que tienes el poder, pero si es tu voluntad, sánalo. Y entonces estamos alineados ¿con qué? Con el propósito de Dios, con su voluntad, con cualquier resultado, lo sane o no lo sane. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene las cosas en control. Aquí cobra más sentido lo que Jesús afirma cuando Él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Saben qué es todo, hermanos? Todo absolutamente. Pero ¿saben qué es? ¿Saben qué es lo particular aquí? En mi nombre. En mi nombre. Todo es todo. Pero lo importante aquí es en mi nombre. ¿Qué quiere decir eso? En lo que yo represento, en lo que yo creo, en lo que yo soy, en lo que yo he enseñado, en los anhelos míos. ¿De quién? De Jesús. En mi nombre. Porque si estamos alineados a todo eso, entonces todo lo que pidamos se nos va a conceder. Todo. Esa es una promesa, hermanos. Pero la alineación debe estar en el nombre. ¿De quién? De Jesús. Y el nombre, esa frase en el original, en el griego, significa eso. Significa lo que representa Jesús, lo que enseñó Jesús, lo que cree Jesús, lo que anhela Jesús. Eso significa. Y cuando nosotros pedimos de acuerdo a la voluntad de Jesús, entonces el Padre nos escucha. Pero cuando no recibimos lo que pedimos, es porque no estamos alineados. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahí está otra vez, hermanos. La oración es para glorificar ¿a quién? A Dios. No a nosotros. No a nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Se trata de Él, ¿sí o no? Y cuando entendemos esto, cuando oramos, hermanos, cobra más sentido. Con estos tres principios, por ejemplo, usted ore el día de hoy, recuerde esto y verá que Dios va a abrir nuestro entendimiento y nos va a dar una nueva visión, nos va a abrir las ventanas de los cielos, porque entonces vamos a saber pedir. Yo estaba pidiendo porque mi vecina se cambiara de casa porque me cae gorda. No, pues no se trata de eso, no se trata de ti, no se trata de cumplir tus caprichos. Se trata de glorificar a Dios. Se trata de buscar su voluntad, de alinearnos con sus propósitos. Voy a terminar con este comentario. Este es un rabino judío que se llamaba Amí. Él dijo, el hombre o la mujer no puede entrar en la presencia de Dios en oración a menos que ponga su corazón en sus manos. Y se refería a que viniéramos con el corazón de nuestras manos, porque Él nos conoce. Mire, Él conoce que somos maliciosos, que somos avaros, que somos tacaños. Él conoce. Él conoce que somos ventajosos. Él conoce todo eso. Nosotros no le podemos mentir a Dios. Pero con esta enseñanza de cómo orar, hermanos, de cómo alinearnos al propósito de Dios, hermanos, si aprendemos esto, nuestra vida de oración va a ser diferente. Nuestra vida de oración va a tener más poder, porque va a estar encajando con el deseo del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor. Señor, venimos a ti, Señor, agradeciéndote por tu palabra, agradeciéndote por esta riqueza, Señor, que hay en ella. Tuya es la gloria, tuyo es el honor, tuyo es el poder, para siempre, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos estás enseñando, porque el anhelo de tu corazón es que tengamos esa comunión contigo por medio de la oración. Que entendamos que se trata de ti, siempre se trata de ti.
tú conoces, Señor, nuestros pensamientos, tú conoces nuestras intenciones, tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y sabemos que podemos confiar en ti, podemos alinearnos a tu deseo. Padre, que tu palabra cumpla el propósito, lo que has hablado a cada uno de nosotros, Señor, como iglesia, en lo personal, Señor, que lo llevemos a la obra, que no caiga en saco roto, que esta palabra empiece a transformar nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, gracias, muchas gracias. Muchas gracias por tu grande amor hacia nosotros. Muchas gracias por tu cuidado, Señor, por tu protección, porque siempre, 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 Señor, siempre estás con nosotros. Gracias, Padre. En tus manos pongo esta iglesia, en tus manos pongo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, de aquellos que nos escuchan. Que tú hayas hablado a sus vidas, Señor, ratifícalo en sus mentes, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos.